Un placer saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través del canal de YouTube de Contacto. Y mientras aguardamos que se abran las fronteras y que mejoren las condiciones a nivel mundial como para poder volver a viajar por diferentes partes y destinos, les proponemos seguir conociendo lugares e historias de nuestro querido Uruguay. Historias muy particulares como la que comenzamos a disfrutar a continuación. Todos sabemos la importancia que tienen las represas en cualquier parte del mundo. Quienes recibimos energía en hogares, comercios, industrias, por lo general, no razonamos de dónde viene. Nos limitamos a disfrutar de la comodidad de contar con el servicio. Pero lo más importante, quizás no es eso, sino el costo que siempre tiene construir un embalse artificial para el funcionamiento de una represa. El costo en la naturaleza y en los habitantes de las zonas que para tales efectos pasarán a estar de la noche a la mañana bajo el agua. De eso se trata la historia de hoy, de un pueblo que fue inundado para beneficio de muchas otras comunidades. Si eso terminó siendo justo o no, quizás ustedes lo puedan interpretar en los próximos minutos. En 1945, luego de décadas de proyectos y obras, se inauguró la represa de Rincón del Bonete, en el centro del Uruguay. Eso cambió la realidad del momento en cuanto al suministro de energía y cambió también la geografía del país, lo que se ve reflejado en los propios mapas. Hoy, al ver un mapa del contorno del Río Negro que divide el territorio nacional, no nos sorprende. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, la imagen era otra. El famoso río era uno más, sin esas lenguas de agua que salen para todos lados. El gobierno y todo un país celebraron contar con una nueva industria hidroeléctrica. Todos, menos una pequeña comunidad, la del pueblo Cardozo Grande. El pueblo que vio como un porcentaje importante de sus construcciones y campos productivos pasaron a ser simplemente el fondo de un nuevo río inmenso. Este es el pueblo Cardozo Grande en la actualidad. Algunas casas, una iglesia que sobresale y hasta parece desproporcionada para la pequeña comunidad, una escuelita y muchos recuerdos de lo que fueron tiempos más prósperos en este lugar. Vino la creciente, empezó a venir rápido, pero un día paró, ahí un poco más abajo de lo que está ahora. Y no subía más. Dicen, no, se equivocaron, decía la gente. Se equivocaron de cabo. Los agrimensores se equivocaron y va a quedar ahí. Pasó unos 6 meses ahí. Y el agrimensor era cuñado de papá. Y decía, no, que no va a venir, va a llegar a donde yo dejé los mojones. Y llegó después. Fue difícil de acostumbrarse. No era tan fácil, porque pasar a ir a Paso Los Toros eran 30 kilómetros, y ahora quedan 30 kilómetros a Peralta. Y cuando aquello, el camino ese era insoportable, de horrible, de feo.
Necesitábamos un día para llegar a Paso los Toros, parece mentira. Hoy medio centenar de personas resisten el paso del tiempo. Se aferran a su lugar, sin importar si son muchos o pocos. Cada tanto, en el lugar ocurre un fenómeno natural relacionado a la escasez de lluvias y sequía en esta parte del continente. El agua que un día subió y tapó medio pueblo, periódicamente se retira, por un rato, dejando al descubierto lo que queda de aquellas antiguas construcciones que formaban parte del pueblo. Casas, estructuras de un puente ferroviario y hasta la estación del tren vuelven a estar sobre lo seco. Puede que a simple vista el lugar no dé la impresión de haber sido muy importante, pero todavía en el pueblo recuerdan lo que era la actividad productiva en la zona antes de la inundación permanente por la construcción de la represa de Rincón del Bonete. Teníamos almacén mayorista, teníamos panadería, teníamos el doctor permanente acá en Cardoso, teníamos ahora no se hace, pero antes se hacía el carbón, la carbonería, teníamos también, y todo eso se nos fue. Teníamos un hotel, no era muy grande, pero teníamos un hotelcito, y todo eso se nos fue. Lo único que nos quedó fue la escuela y la comisaría. Cardoso tenía, mire, en el año 1943 hubo elecciones que creo que ganó a Mesa, no me acuerdo bien, pero creo que era Mesa. Cuando eso, votaron 2.300 personas acá, en Cardoso. Para que usted vea la magnitud que tenía el pueblo y lo que era la zona ganadera. Y cuando yo tenía 12 años, mi padre fue a embarcar 2 vagones de ganado. Pero ese día, la Rachea, que es una estancia grande que hay allí, embarcó 2 trenes de novillo, 40 vagones de cada tren. A 80 bichos son 1.600 animales cargó. Es increíble poder transitar en auto por donde habitualmente es la cuenca de un río. A veces la naturaleza se manifiesta así, rebelde, contradiciendo las intervenciones humanas. Cada vez que se da una bajante, muchos aprovechan para recorrer el lugar. Cuando ocurre esto, siempre ha significado el entretenimiento para los residentes del pueblo. Yo nací en el pueblo y la partera, según lo que me cuenta mi vieja, era doña Carol, que yo la que hacía conocer ella viejita. O sea que yo soy autóctono de ahí. Me acuerdo, sí, encontrábamos herramientas. Los primeros años, herramientas con menos tiempo abajo del agua, vamos a decir. Ya para muchos años, ya con herramientas más oxidadas, que era un coso de óxido, empezábamos a golpear en las piedras y a ver qué era un pedazo de metal, a veces un mango de un cuchillo, una llave de esas grandes, cosas así. Porque siempre que cuando bajaba íbamos a buscar cosas, a encontrar, a ver qué había. Y siempre encontrábamos cosas. Unas tuvieron tiempo de levantar las casas, otras quedaron las casas intactas, más que sacaron los muebles nomás. Nosotros cuando éramos jóvenes, la casa de nosotros era toda de zinc, de chapa. Entonces empezó a bajar y vimos que había una tapera con muchos ladrillos y nosotros fuimos a sacar los ladrillos y encontramos pisos de baldosa, pisos de madera, cielo raso, ventanas con vidrio y todo. Pero lo que más me llamaba la atención a mí era las construcciones que había, viste, la estación vieja, una casilla, habían unos pilares que se va la vía, unos pilares donde pasaba el arroyo Cardoso, y ahí cerquita había un pozo que era profundo, viste, que dice que era donde cargaba agua la máquina cuando eran a vapor.
Hasta ahora en este informe no les he contado nada que no haya ocurrido en tantos otros lugares donde se construyeron represas. A veces es necesario el sacrificio. Lo que no es normal es que el Estado no le haya pagado a las familias de quienes inundaron campos y casas la suma correspondiente al valor de sus propiedades. En la mayoría de los casos, la indemnización no alcanzaba para pagar el pasaje a la capital del país donde debían cobrarla. El fin no justificó los medios. Y aquí el objetivo fue darle luz a mucha gente, solo que el costo fue una historia de oscuridad para un pueblo. Yo le puedo decir bien claro, porque los campos en aquel momento, que acá agarró de un tío de mi padre 1000 hectáreas, le pagaron 27 pesos la hectárea. Era una peso, era una miseria. Y toda esa gente le pagaron chirola. Ridículo era lo que pagaron. Y 27 pesos la hectárea no es nada. Porque si sacas la cuenta, pesos, no dólares, pesos. Por supuesto que el peso era mucho más fuerte, pero es lo mismo, es lo mismo. No servía casi para nada, porque al poco tiempo valía 300, enseguida. Y bueno, entonces te quitaron un campo que no pudiste reponer porque no tenías la plata. Algunas le pagaron, el Estado le pagó, pero creo que a todos no, me parece que a todos no. Para abajo vivían, 2 o 3 cuadras vivíamos nosotros, y así esquinado había un almacén mayorista. Y ese también, no sé si le pagaron o no le pagaron todo, ¿no? Pero la casa quedó intacta. No se necesita ser técnico o ministro de Economía para saber que lo que les hicieron a las familias de este pueblo no fue lo que conocemos como un trato justo. Como tampoco fue justo que el pueblo más afectado por haber construido una nueva represa en el país nunca haya recibido el servicio de energía eléctrica del Estado. Fue 70 años después de la construcción de la represa que la energía llegó al pueblo. Y no fue gracias al ente estatal que la regula. Fue gracias a los estancieros de la zona, que llevaron a sus propiedades la energía y fueron obligados a pagar el costo extra para suministrar de energía al pueblo. Toda la vida sin luz. Toda la luz que hará 6 años cuando mucho que hace que está acá. Más de eso no hace. 6 años sí por hace que está acá, que vino la luz. Pero el pueblo quedó completamente sin luz. ¿Quiere decir que inundaron el pueblo para hacer una represa y al pueblo no le dieron luz? No le dieron luz. Todos tenían luz, menos Cardoso, que fue el que dio el lugar para hacer la represa para la luz. La luz la intentamos traer desde que se inició la represa. Nunca se pudo. Hicimos lo imposible y no pudimos poner la luz. Porque un vecino de la zona se opuso. Quería que pusiéramos todo igual. Y nosotros queríamos poner por hectárea. Si yo tengo 1000 hectáreas, pago, pero vos tenés 5, pagas por 5. No quiso eso y se volvió a fracasar. Después se trajo la luz hasta la estancia de él y de ahí nosotros logramos, después de muchos sacrificios, traerla acá. Y Cardoso, la UTE dijo, si no la llevan hasta la orilla del pueblo, a la luz, la línea madre, nosotros no le ponemos la luz. Así que el pueblo también lo pagamos nosotros. Pero los vecinos Los vecinos de la zona. Una cosa injusta, porque la UTE tenía que al pueblo tenía que haberle puesto él. Uno de los aspectos más complicados desde siempre para el pueblo fue que luego de la inundación quedaron literalmente aislados. La única forma de comunicación posible con la ciudad más cercana era un viaje que tenía más de aventura y riesgo que de placer o encanto. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos gurises, el único medio de locomoción que teníamos era la lancha. Que primero fue una lancha cuando había mucha gente, o sea, muchos pobladores. Después ya cuando había menos pobladores, el medio de locomoción era un bote. Y que cuando había viento no se pasaba. Y pasábamos en el bote
y nos bajábamos del bote y había que caminar 5 kilómetros hasta Estaciones Lago. Bueno, y ahí tomábamos el tren, hasta Paso de los Toros. Pero era un sacrificio, había que caminar 6 kilómetros de aquel lado para llegar a la estación. Caminando porque no había nada. Yo muchas veces pasé ahí también. Mi señora también. No hay duda que la historia de esta gente está basada en el sacrificio. Quizás por eso tenga más valor la dignidad con la que cada familia desarrolló sus vidas. ¿Cuántos hijos tuviste? 13. ¿Cuántos? 13. 13. 13. 13 hijos. 13 hijos y ¿cuántos nietos? Nietos, tengo 50 nietos. Y 26 bisnietos. Yo crié a mis hijos con felicidad. Fui feliz en mi casa. Los crié y los eduqué como pude, como pobre. Y me parece que ningún vecino tiene queja de mis hijos. Porque, gracias a Dios, nunca mis hijos anduvieron a puerta de una comisaría y ninguno, gracias a Dios, ha tocado nada ajeno. Porque nosotros siempre decíamos, nunca se toca lo ajeno. Más vale pedir y no robar. Porque usted, con su conciencia limpia, va a muchos lados, pero con su conciencia sucia no va a parte ninguna. La inundación del pueblo arrasó varias casas. El tiempo y el exilio de muchos pobladores deterioró otras tantas. Lo que se mantiene al firme y en pie es la escuelita, que nos deja entrever dos realidades. Una muy buena, de mucho valor en el Uruguay, y es que siga funcionando pese a que solo tiene 4 alumnos. Lo no tan bueno es que en este pequeño país, donde escuchamos que todos tienen las mismas oportunidades, comprobamos que no es tan así. Acá lo que contamos en el pueblito, por ejemplo, es nada más que una policlínica, que viene un médico por mes, por ejemplo, y nada más, y el maestro. Digo, entonces eso se ve mucho en ellos, desde sus expresiones a todo lo que los rodea y lo que les llama la atención, una pequeña cosa que uno traiga de la ciudad. Por más que hablemos de igualdad, no se cuenta con todas las cosas necesarias para que esa igualdad se dé, pero tratamos de tener todos los materiales posibles para que ellos puedan superarse. Si se habrá achicado el pueblo, que eran de 100 y pico de niños, y ahora hay 4 nomás. Cuando yo iba a la escuela habían 120 niños. Cuando mi hijo mayor iba a la escuela, empezó a ir a la escuela, habían 100 niños. Y ahora hay 4. Yo pensé que el único motivo de asombro era saber que este pueblito había transcurrido casi toda su existencia sin corriente eléctrica. Pero me equivoqué. Había un lugar para otra paradoja. El pueblo tampoco cuenta con un servicio decente de agua potable. O sea, nosotros tenemos agua a base de paneles y tenemos agua, un poquito de agua a la mañana y un poco de agua a la tarde. Después, en la escuela se corta el agua, se corta totalmente. No tenemos agua a veces ni para bañarnos. Y eso hace que se dificulte todo. Todo porque, bueno, en esta oportunidad no se está haciendo alimento a los niños, pero para la limpieza que se requiere no podemos estar trabajando así. Marchó un tiempo muy lindo, ¿no? Pero ahora, por último, padecíamos de agua. No teníamos agua ni para tomar un mate, ni para la higiene, ni para, vamos a decirle, para todo lo que necesitábamos. Estamos tratando ante las autoridades de que esto se solucione, pero sabemos que la burocracia va a llevar meses tal vez a que esto, por ejemplo, lo que es a base de panel, el agua, lo pasen a energía eléctrica y que podría ser lo que mejorara las condiciones y llegara el agua a todos los vecinos. Si vas a OCE te pueden decir, sí, tienen agua, pero en realidad tenemos agua de a ratos y de a ratos no. Este pozo que sigue existiendo es donde los vecinos sacan agua para tomar o para la higiene.
Es una especie de milagro que nunca se haya secado y siga siendo útil. Eso sí, la comodidad de abrir una canilla en la casa en cualquier momento del día todavía no ha llegado a este pueblito. Y a decir de los vecinos, no es lo único que no ha llegado por aquí. Y yo digo, siempre que salen los políticos, vamos a decir, ¿no?, que andan por aquí y por allí, pero a Cardoso nunca vienen, porque vienen cerquita y acá a Cardoso no. El que es presidente ahora estuvo ahí cerquita, vamos a decir cerquita no, pero cerca, ¿no?, de Cardoso, ahí en Peralta. Pero Cardoso no existía, porque acá no llegó nadie. No, acá Cardoso se olvidaron para siempre de Cardoso. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos dejaron de un lado, ¿no? Nos dejaron de un lado, dice Teresa. Que no lleguen los políticos en campaña demuestra que, literalmente, están apartados. Pero los que sí llegan siempre que pueden son los vecinos de Cardoso, que por temas de trabajo debieron emigrar a otras ciudades. Anualmente hay fiesta de reencuentro, de volver un rato al sitio donde muchos nacieron o crecieron, confirmando que el amor por la tierra de cada uno sigue intacto. Ah, eso no se pierde. Eso no se pierde nunca. La calle, la escuela. Esta visita a un lugar perdido en el corazón del territorio uruguayo no tiene otro objetivo que mantener presente algunos hechos que forman parte de la historia. Las cosas son como son como fueron y no se pueden cambiar. Lo que sí podemos hacer es tener presente que lo que para muchos es comodidad y progreso, a veces para otros es sacrificio.